Ok, bueno, pues estamos en la sesión número 11 del seminario Teorías Teatrales 2024 y como siempre antes de comenzar quisiera preguntarles si tienen algunas dudas o preguntas. Pues no, por ahora. Bien, ok, entonces voy a entrar en materia de algo que he venido investigando. En estos días me ha parecido necesario cada vez más tratar de fundamentar el mapa general en el que estamos trabajando, porque este, para mí mismo hay muchas cosas que trato de explicar, pero también para mí mismo a veces me sale la duda de saber si eso que estoy explicando si tiene que ver con lo teatral o si está sustentado en la observación de algunas cuestiones fundamentales del drama o si estoy mezclando, ¿no? Algunos términos. Entonces encontré hace no mucho, apenas hace poquito, encontré a, a un maestro, voy a leerles rápidamente quién es él para que lo tengamos en cuenta. Tiene un sitio personal que él se llama Pablo Lorenzano y les voy a leer un poquito pues esto, ¿no? Para que sepamos quién es, ¿no? Eh, es doctor en filosofía, en las áreas de especialización, filosofía e historia de la ciencia, filosofía e historia de la biología, historia de la filosofía. Es profesor titular ordinario en el área de filosofía de la ciencia en la Universidad Nacional de Quilmes. Es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Es director del Centro de Estudios de Filosofía e Historia de la Ciencia de la Universidad Nacional de Quilmes. Es codirector del posgrado en Epistemología e Historia de la Ciencia en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Entiendo que no sé dónde desarrolló sus grados de especialización, pero él es también miembro eh, de este tipo de asignaturas en la UNAM y es licenciado, se licenció, su licenciatura es de la UNAM. eh, y bueno, aquí les tengo un poquito más el currículum. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México en el 86, maestro en Filosofía por la Universidad Libre de Berlín en Alemania, doctor en Filosofía por la Universidad Libre de Berlín en Alemania, y una serie de cosas, ¿no? Ha trabajado en la UAM, en la UNAM, en la Pontificia de Chile, en muchos lados. Esta persona me llamó la atención porque la encontré. Porque yo siempre he pensado o intuido que el problema de tratar de hablar del conocimiento en el teatro, tratar de explicar con bases metodológicas cómo es que se conoce, qué se conoce y cómo se conoce en el teatro, siempre ha sido un gran problema muy similar, no en sus fines, pero sí en su raíz, con el del psicoanálisis. Cuando yo empecé a estudiarlo, yo he pensado que siempre tienen el mismo problema, porque se está hablando de cosas que no pueden ser, que no se comportan como la materia. O sea, las ciencias duras abordan el estudio de la materia, pero es decir, la biología, la química, la física, abordan el estudio de la materia y sus efectos. Es decir, por eso son materias duras, en donde lo que vamos a poder ver ahí tiene cierta manera de comprobación. Por lo tanto, no es
el teatro una disciplina científica, no, mejor dicho, no es en el teatro donde vamos a ver que en el teatro no vamos a encontrar en la materia el fundamento de su estructura como disciplina. Los fundamentos de su disciplina no están en la materialidad ni de la escenografía, ni de la luz, ni del cuerpo del actor. La materialidad de lo escénico es el resultado del funcionamiento de esos fundamentos. Por lo tanto, en cualquier área del pensamiento humano se le llama estudio o teoría del conocimiento al estudio de sus fundamentos. Es decir, cuando se habla de la epistemología de la física, se está hablando de que de las distintas maneras en las que se han propuesto formas de mirar los fundamentos de la física para extraer conocimiento de ella. Pero se sabe, por decirlo de alguna manera muy general, que se está viendo algo. Es decir, yo miro un átomo, pero según desde qué fundamento científico lo mire, tendré resultados distintos. Pero no cabe duda que estamos viendo el átomo. O sea, nuestras teorías sobre el átomo se desarrollan, pero al final de cuentas terminamos abordando el átomo. Terminamos observando las estrellas, terminamos observando la Tierra, en la agroindustria, sí, en la arquitectura agropecuaria, en la arquitectura no, en la ingeniería agropecuaria, se termina hablando de la planta, de lo que constituye a la planta, de lo que tiene la tierra, de los minerales. Es decir, están allí. El objeto de trabajo está ahí. En la escena, el objeto escénico, el cuerpo del actor, la voz, la energía, incluso las respuestas orgánicas que llamamos emociones, la duela, el pie, todo esto, están allí, pero allí no está lo que sucede con esos objetos, es efecto del fundamento que los articula. Pero ¿dónde está el fundamento? Nadie puede tener en la mano una acción. Vemos los efectos de concebir una acción en el escenario. Nadie tiene en la mano la energía actoral, la preexpresividad, nadie la tiene en la mano. Vemos sus efectos en lo que concebimos como preexpresividad. Eh, en cambio, si yo digo electrones, aunque no los puedo ver ni tocar, sé que están ahí y sé cómo funcionan y por eso sus efectos en la física. Pero están allí los electrones, los puedo detectar. Hay máquinas para detectar los electrones. Digo, hay máquinas que hacen estallar partículas subatómicas. Literalmente las están rompiendo, o sea, ahí están. Entonces, eso no lo hacemos en el teatro como disciplina. Y eso genera un enorme problema que es vigente hoy. Ha sido así desde la antigüedad, desde hace 2500 años, y sigue siendo el mismo problema hoy, que es cómo vamos a crear métodos de conocimiento de algo que no podemos conocer, solo percibir por sus efectos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque lo que hoy en día llamamos o se llama en las disciplinas las disciplinas que se consideran que se han consolidado como tales, se le llama se le llama contenido epistemológico o metodología epistemológica. Epistemología quiere decir estudio del conocimiento, es decir, cada área, las 4 grandes áreas que se estudian en la prepa, tienen fundamentos epistemológicos.
Es decir, no solo, por ejemplo, dentro de la química, no solo podemos hablar de que conocemos algo que se llaman elementos químicos y cómo funcionan, que ese es un conocimiento muy específico. Podemos hablar en la química de cómo se estudia la química. Eso es la epistemología, ¿no? Cómo estudiar la química es hablar de la epistemología de la química. ¿Por qué reflexionar en eso? Porque eso hace que tengamos cierta certeza, entre comillas, de que lo que estamos estudiando tiene método, no nos estamos engañando, pues, tiene una serie de pasos para que ese conocimiento no sea ni una invención, ni una imaginación, ni una ilusión, hasta cierto punto. Tenemos la fantasía, pero es una fantasía bastante razonada, de que cuando hablamos de que conocemos algo de lo que se llama la química en la materia, sí sabemos que es algo que está allí. Así todas las áreas, ¿no? En las ciencias sociales incluso, ¿no? Aunque tiene ahí sus variantes, pero en todas las áreas. Esas son las áreas de las ciencias. Por eso se llaman ciencias, porque han podido fundamentar sus métodos de conocimiento. Han podido demostrar a través de razonamientos y de establecimiento de principios y teorías que básicamente, para decirlo claro, que lo que dice la física es verdad. En el teatro no se puede. ¿Cómo sabes que el actor está sintiendo lo que está sintiendo? Pues tendríamos que preguntarle al actor. Y cuando a veces le preguntan al actor, le dicen estas cosas que pasan. Yo digo que el actor hizo esto y esto y esto, y el actor dice, no, yo no pensaba en eso. Entonces, es un terreno bastante conocido como que está fuera de ese lugar de posible fundamentación epistemológica. Entonces, y si nos vamos a la parte de la lógica, porque también hay ciencias formales, no empíricas, las ciencias empíricas son las que se demuestran en la experiencia. Las ciencias formales, el ejemplo general de ambas, por lo menos yo mencionaría tres: la lingüística, la matemática y la lógica. O sea, la lógica, como lo explicábamos hace unas semanas atrás, la lógica, incluso cuando se estudia lógica, no se piensa si es verdad o no. Se tiene un método, que es el método lógico, la metodología, los métodos lógicos para establecer, hay unas tablas de verdad que establecen si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Hay como una especie de algoritmo lógico que permite saberlo. No importa que vayamos a la experiencia para comprobarlo. La lógica funciona así. Las matemáticas, lo mismo. Las matemáticas, a través de su lenguaje, pueden estar diciendo que ha pasado y pasará algo en la traducción matemática de la realidad, sin necesidad de constatarlo en la realidad. Pero tanto las matemáticas como la lógica tienen su propia racionalidad. ¿Qué es la racionalidad? Que en general se le denomina como la de no contradicción. El principio de no contradicción, ¿no? Pero ocurre que en el teatro sí hay principio de contradicción. Hay paradojas. Podríamos pensar a veces no tanto en lo escénico, pero sí en la estructura de lo dramático. Porque si no comprendemos las paradojas de la contradicción dialéctica de un humano, todos los personajes nos parecían idiotas.
nos parecerían idiotas. Ay, pues, ¿cómo va a hacer esto si sabe que le va a ir mal? Principio de no contradicción, ¿no? Es decir, si quieres hacer bien, pues haz el bien o algo así. Necesitamos salir de la lógica conocida en general para entender otra lógica. Lo mismo ocurre en el psicoanálisis. El psicoanálisis al inicio tuvo muchos problemas para poderse plantear como conocimiento del humano epistemológico, porque esto que ya les he comentado, le decían a Freud, pero ¿dónde está el inconsciente? Si no puedes decirme dónde está, es una imaginación tuya. Entonces, es el mismo problema con el psicoanálisis, con el teatro, ¿no? A ver, ¿dónde está el personaje? Pues está, no, eso que está escrito es un diálogo. Es ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Dónde está el personaje? Bueno, está en mí, en el actor. No, tú eres tú. Y solo te estás usando de otra manera. Sí, pero con base en un personaje. Pero ¿dónde está el personaje? Pues no va a estar en ningún lugar. Pues si no va a estar en ningún lugar, ¿de qué estamos hablando? Es cada quien lo puede imaginar. El público se puede imaginar otro personaje, entonces el personaje no existe. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, lo mismo con el inconsciente. Pues tú dices eso, pero para otra persona puede ser otra cosa. Entonces, el inconsciente, quién sabe que sea, te lo estás inventando. Es algo que tú crees que existe, pero no existe. ¿Dónde está? Si no me lo compruebas, no es más que imaginación tuya. Y también tenía este otro problema. No, bueno, pero ¿cuál es la lógica? Pues la lógica del inconsciente es suya, pero no podemos acceder a ella. Es única en cada sujeto y es una lógica que no es racional. Es otra racionalidad, es una racionalidad distinta de la del yo presente, que no se mueve en el principio de no contradicción. Es una lógica surrealista, ¿no? Para, para entender que los surrealistas se basan en eso. Es una lógica surrealista. Entonces, yo siempre he pensado que tanto el psicoanálisis como el teatro comparten esas mismas cuestiones. Ahora, el teatro, para hacerlo de un teatro una ciencia, no, no, el teatro no va a ser una ciencia jamás porque es un arte, pero si se pretende profesionalizarlo o si se pretende formar actores, directores, dramaturgos, artistas escénicos, cuando estamos hablando de formación, necesariamente estamos hablando de una epistemología, porque al formar a alguien le estamos dando fundamentos o teorías o leyes o principios que rigen esa práctica, porque si no, entonces no tiene sentido hablar de formación. La formación tendría que ser libre, no existir escuelas de actuación, ni de dirección, ni de nada, porque si no hay fundamentos epistemológicos, ¿cómo vamos a formar a alguien? Entonces, el teatro, aunque no quiere ser ciencia, sí tiene que, de cara a un público al que le dice, esta es una escuela de teatro, sí tiene que dar fundamentos epistémicos para decir, pues te estoy enseñando algo. No es libre, no es como yo quiera, como tú quieras o como cada quien quiera, según te lo imagines, porque entonces no tendría sentido que las escuelas existan. Deberían quitarse de una vez y para siempre, porque sería como pensar, nos han tomado el pelo. Por mucho tiempo han venido aquí a supuestamente formar artistas, pero no pueden formarlos porque no hay fundamentos de conocimiento que los formen. Y ese es un tema grueso porque al tratar de fundamentar eso, los propios artistas no saben cómo fundamentar. Muchos, la gran mayoría, el 99% de los maestros en escuelas de arte escénico no lo saben, no saben cómo. Y la metodología de enseñanza es yo lo hago, véanme. O la metodología de enseñanza es hazlo y te voy diciendo. Y entonces la cascada de experiencias que podemos ver en redes sociales que dicen, pues a mí son el, la prueba palpable de que eso ocurre. Hay gente que está diciendo, a mí no me sirvió para nada la escuela.
Yo encontré lo que encontré fuera de la escuela. Es más, algunos dicen, me sirvió irme antes de la escuela, porque en la escuela solo me estaban martirizando, porque no sé lo que debería saber, pero tampoco me dicen qué es lo que debo saber. Ni me lo explican o lo fundamentan o por lo menos lo describen. Se vuelve casi al contentillo del maestro, al grupo de alumnos que estén aliados con él, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, es lo mismo con el psicoanálisis. Si hay formación de psicoanalistas, tiene que haber un fundamento epistémico que nos diga cuál es la ley, las lógicas, los fundamentos, los principios del psicoanálisis se basan en un fundamento muy importante que es la existencia del inconsciente, existencia no material, pero está allí. Entonces, es por esto que yo pienso que es muy importante que eso se trate de explicar, porque si no, entonces vamos dando tumbos, ¿no? Vamos dando tumbos en el sentido de cada quien puede decir lo que quiera, porque cada quien habla desde donde quiere, porque no hay fundamentos. Y a veces se plantea que no haya fundamentos bajo una perspectiva o una idea de que porque fundamentar nos llevaría a unificar. Y no es lo mismo fundamentar que unificar. Ese es otro equívoco muy común de los artistas escénicos que podrán ser muy buenos artistas, pero no saben cómo fundamentar su conocimiento. Entonces, eso es un tema importante que hay que abordar. Y entonces, como a mí me ha parecido que siempre la naturaleza del problema en el teatro es muy parecida a la naturaleza del psicoanálisis, yo siempre me pongo a investigar videos de esos temas en donde los psicoanalistas están tratando de hablar de la epistemología del psicoanálisis, sus fundamentos de conocimiento, sus métodos de conocimiento. Y ahí es donde encontré a este señor, Pablo Lorenzano. Entonces voy a continuación ir dando, conforme las fui transcribiendo, varias ideas de él, de Pablo Lorenzano, que me van a permitir a mí establecer de qué estamos, nuestro marco de trabajo en este seminario, digamos. En una de las conferencias, Pablo Lorenzano está hablándole a un grupo de psicólogos. Se entiende que es una escuela de psicología y entendemos como escuela de psicología gente que va a salir de allí como psicólogo, quizás como psiquiatra, pero no lo creo, o puede ser que sí, psicoanalista, es decir, psicólogo gestalt o psicólogo cognitivo-conductual, o algunos sí serán psicoanalistas, es decir, es una escuela de psicología, una facultad. Y él está hablándoles a ellos porque, nuevamente, dado que se está hablando de una formación con licenciatura en donde hay que fundamentar que esta persona tiene una cédula que dice psicólogo, pues algo sabe. Saber quiere decir episteme, por eso es la epistemología. Pues tiene una episteme. ¿Cuál es su episteme? Entonces, él está hablándoles a este grupo de estudiantes, diciéndoles sobre la importancia de cómo crear marcos epistémicos para los estudios de la psicología. Pero dice cosas que podemos rescatar hacia nosotros. Por ejemplo, él establece de entrada una diferencia entre dos cosas, ¿no? Él dice, si hablamos de saberes, hay dos clases de saberes. El saber teórico, que podríamos definir como el saber qué es tal cosa, saber qué es tal otra, y el saber práctico, que es el saber cómo tal cosa funciona, cómo tal otra funciona. Entonces, si yo digo, yo sé que es un personaje, puedo saber cómo opera el personaje en el texto, en la escena, en la actuación, en sus campos específicos de la disciplina general. Un saber qué y un saber cómo.
Dice, la filosofía de la ciencia, porque entonces esto genera una filosofía, genera un pensar de la ciencia, no solo aborda un conocimiento sobre algo específico, sobre una teoría específica, sino también sobre algo que él denomina metacientífico. Es decir, no solo la filosofía de la ciencia, por ejemplo, piensa solo en la física, en el conocimiento de la física o de la química o de la biología. A veces piensa en el conocimiento en general de las ciencias. Es por eso que le llama él en un saber filosofa sobre un campo metacientífico, es decir, que está por encima de todas las ciencias. Es decir, dice, más allá de la teoría en sí, la filosofía de la ciencia se pregunta qué es una hipótesis, qué es una ley, qué es un modelo o teoría, y los aplica en el análisis de ámbitos particulares de la ciencia. Entonces, más adelante voy a tratar de explicar por qué eh, la teoría de géneros de Luisa Josefina Hernández se mueve en estos dos ámbitos. En el ámbito específico de las áreas de lo teatral, pero también en el ámbito de lo metateatral, en el sentido de entender qué es una estructura en todas las capas de lo teatral, cuáles son sus fundamentos, ¿no? Pero poco a poco vamos a ir para allá. Dice este señor, él hace explícitas las prácticas, las normas o convenciones de la práctica sobre la que analiza y la hace comprensible. Es decir, decimos que una teoría es algo que hace explícita la práctica. Yo puedo decir, tengo una teoría de la creación del personaje porque hago explícito cómo ocurre esa práctica. Si tomamos en consideración lo que dijo Kant, dice este señor, desde un punto de vista contemporáneo, podríamos decir que el conocimiento que uno tiene del mundo no solo depende de él, de ese mundo, de eso que suponemos mundo, sino también de nuestro aparato sensorial y de nuestro sistema conceptual o sistemas conceptuales que en general utilizamos. Y ahí entonces, para tratar de explicar esta afirmación, él separa tres ámbitos de la experiencia, podríamos decir. Dice, uno es el del aparato sensorial. Nuestros sentidos procesan los estímulos, ¿no? Pone un ejemplo, ¿no? Dice, nosotros llamamos luz blanca al efecto que la luz tiene en nuestros ojos. Y la denominamos blanca porque eso es lo que vemos. Nuestra percepción sensorial determina el nombre con el que vamos a definir esa percepción. Pero si utilizamos aparatos diferentes, vamos a ver que la luz no es blanca, no toda. Pero eso no lo podemos hacer así nada más sin ese aparato. Por lo tanto, es una forma en la que él demuestra el aparato sensorial sí determina cómo es leído el dato. Según cómo la manera de percibirlo es como lo puedo denominar. Esa es una capa. El aparato sensorial determina cómo procesamos el estímulo recibido. Segunda, nuestra concepción del mundo está condicionada por nuestro aparato sensorial que determina las pautas en las que la experiencia es posible. Es decir, si yo percibo la luz, pero yo vivo dentro de un marco conceptual de la Toltecayotl, para mí la luz no es solo simple efecto de blanco. Para mí la luz es otra cosa. Si yo veo caer agua de arriba para abajo, yo puedo ver en eso H2O y explicar una serie de cosas.
Pero si estoy desde otro marco, para mí eso es otra cosa. Por lo tanto, el efecto del dato sensorial en mi mente es otro. Donde unos ven oportunidad de sacar del agua energía eléctrica, otros ven contacto con un ser espiritual. Es decir, la experiencia, esto es muy importante, el agua, la cosa es la misma. La experiencia que concibo de la cosa es distinta por mi marco conceptual. Entonces, no solo es que la capa de la sensorial determina lo que vemos, sino también eso que vemos es determinado por el marco conceptual con el que lo miramos. Tercera, nuestro sistema conceptual selecciona y determina los aspectos del mundo que tenemos en cuenta de los que pensamos y de los que hablamos. Todo este proceso del que yo he hablado, desde mi punto de vista, esto lo digo yo, no lo dice él, eso es lo que Aristóteles llama mímesis. Mímesis no es copia. Mímesis es la interpretación del dato por medio de un marco conceptual que jerarquiza la experiencia. Y entonces dice, sé algo, sé qué está pasando. Por eso Aristóteles dice, la manera natural propia del humano de conocer episteme es la mímesis. Pero no mímesis como copia, sino como interpretación. El, el extraer del dato una estructura según un marco conceptual. Entonces, este señor dice, estos tres estratos siempre están funcionando y tienen correlaciones, ¿no? Al grado de que, por supuesto, que cuando desde un marco conceptual se intuye que lo que estamos viendo es falso y logramos crear fíjense, que lo que estoy viendo, que está allí, es falso. Por lo tanto, voy a crear un aparato que me permita ver lo que desde mis sentidos solo es una ilusión y se ha creado. Está el microscopio. El microscopio fue un hallazgo fortuito, ¿no? Pero es un ejemplo de lo que vemos no es lo como es. Pensábamos que sí, pero no. Y lo mismo, la teoría de Einstein. Es él, desde su imaginación, mímesis creativa, sostiene un aparato conceptual que termina revelándonos la ilusión de lo que creíamos que era el universo. ¿Me explico? Entonces, la correlación es de ida y vuelta. Él dice, es decir, tenemos la experiencia, pero también ¿cómo conceptualizamos esa experiencia? Dice este señor Pablo Lorenzano, lo que pensamos del mundo no solo depende de nuestro aparato sensorial, sino también de nuestro sistema conceptual. Los conceptos nos permiten identificar los objetos de la experiencia. Entre más articulado nuestro sistema conceptual, más articulado y complejo será nuestro conocimiento. Dice Pablo Lorenzano, muchas veces creemos que el mundo es simple y en realidad lo único que es simple es el sistema conceptual con el que conceptualizamos e interpretamos el mundo. El mundo por lo general es más complejo y matizado de lo que nos damos cuenta con nuestros empobrecidos sistemas conceptuales. Entonces, esto es muy importante porque allí donde alguien ve, es simple, hazlo, es simple, dilo, no es simple.
Esto es muy importante. Entonces lo que está diciendo es, el mundo es simplificado porque nuestro sistema es simple. Cuando nuestro sistema es complejo, el mundo se complejiza. Entonces, esto, haciendo una pequeña acotación, es lo que a veces ocurre en la formación de los artistas escénicos. Tratando de lograr un efecto de practicidad, un efecto práctico, de lograr un resultado, se simplifica la manera de verlo. No es que se fundamente, no se fundamenta cómo trabajar, se simplifica. Entonces dice, tú nada más hazle así y ya. O tú nada más haces esto y ya. No es así de simple. Lo cual esto implicaría que el artista que decide, no todos, pero el que decide formar a otro artista, tiene la obligación de fundamentar cómo transmitir esa formación. Y a veces el 99% de los docentes de las escuelas de arte escénico no fundamentan, ni tienen idea de cómo se fundamenta lo que hacen. Lo saben hacer, pero no saben cómo fundamentarlo, mucho menos explicarlo. Pero eso sí, tienen que poner una calificación, porque hay un sistema pagado por el Estado o por una empresa que les dice, pon una calificación y tú decides si tiene cédula o no tiene cédula, si pasa de año o no pasa. Y ahí es donde viene el problema, porque habrá quienes digan, pues sí o no, ¿con qué fundamento? Es decir, entender cómo fundamentar la episteme del trabajo actoral o del trabajo escénico nos lleva necesariamente a generar una pedagogía de cómo lo enseñas. Porque eso del cómo lo enseñas tiene que ver con el fundamento que lo sostiene. Entonces, aquí es donde encuentro que eso es lo que podríamos decir, estamos dando la primera pisada en el terreno de lo que busca el seminario. El seminario no busca unificar todo en una sola cosa. El seminario lo que busca es la fundamentación. Lo que busca es, aquí tratamos de hablar de cómo fundamentar eso que decimos que sabemos hacer. A veces incluso confrontándonos con que a lo mejor no sabemos hacer algo, pero es necesario. Dice, entonces hay dos niveles en la experiencia. Él explica, los datos son resultados de concebir la experiencia de cierta manera. Entonces tenemos nuestro aparato sensorial, pero yo llamo un dato a lo que ya traduje como experiencia desde mi sistema sensorial. Yo percibo algo que yo identifico dato como calor. Y entonces digo, aquí hay calor, porque yo sé que es el calor. Ese es lo complejo, ¿ven? No hay manera de no. Cuando se dice, no, no pienses, solo percibe. ¿Qué es lo primero que percibes? Pues lo primero que perciba será según el dato en cómo lo conceptualizo. Allí ya empezamos con un gran problema. Porque sí habría que decir, a ver, aquí se trata de que lo que vas a percibir va a estar dentro de cierto marco. No es tu marco de referencia personal. Es un marco de referencia que busca ampliar tu referencia personal. Entonces, si alguien dice, este es el problema, por ejemplo, de lo que hemos hablado, cuando se habla de
cuando se ha dicho que es que dentro de el trabajo de comprender el realismo se trata de asociarlo con la vida. Pero ¿qué es la vida para cada quien? Y ahí viene el enorme problema porque el dato asociado no es el mismo. No, 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 entonces vamos a tener que primero tenemos que poner el marco de referencia para entender el dato recibido. O primero, hablemos de los datos recibidos por cada quien, que es lo que hacía Luis Josefina. Cada quien lee lo que vio en la obra y luego ella ponía el marco, el fundamento que enmarcaba la diversidad de las experiencias. Y entonces era revelador para todos porque decían, claro, coincide, aunque cada quien vio una zona diferente de acuerdo a su marco personal, nos estamos acercando a un marco fundamental, no pretendidamente universal, pero por lo menos es fundamental. Fundamental quiere decir nos pone un fundamento. Fundamental quiere decir nos pone en un lugar en el que va más allá de nuestra experiencia personal, pero no la descarta, no la tira a la basura, sino, esto que yo siempre he pensado como tal, y así va a ser mi análisis de la obra, Luisa Josefina Hernández dice que se llama así, o nos propone, mejor dicho, que se le denomine así. Les propongo que le llamemos de tal manera, porque eso nos ayuda a fundamentar la observación. Entonces todo el mundo dice, claro, nos ayuda a fundamentar mi experiencia, no la descarta. No me dice yo estoy mal, tú viste mal y lo que yo veo está bien, sino lo que me está ayudando a entender lo que yo percibí. Pero como está diciendo Lorenzano, lo que yo percibí está dado desde mi marco conceptual que puede ser simple, pero de acuerdo al fundamento que me propone Luisa Josefina, mi marco conceptual se modifica. Por lo tanto, lo que está tratando de explicar Pablo Lorenzano es importantísimo crear los marcos o los modelos conceptuales para explicar y dar cuenta de los datos percibidos. Esto que vivo como lectura de la obra de teatro, si yo tengo un marco, no una ley, no un dogma, un marco desde donde mirarlo, puedo explicar lo que me pasa con lo que vi, con lo que leo. Si yo tengo un marco, no un dogma, puedo explicarle a otra persona lo que siente cuando ve la luz en escena. Si yo tengo un marco, así nos vamos. Lo que siente el actor o lo que percibe alguien cuando ve la actuación, lo cual quiere decir que le sirve a quién. Le sirve este marco conceptual o modelo a quien decide estudiar esta cosa llamada teatro. Pero no le sirve en absoluto a alguien que solo quiere ir a vivir la experiencia teatral. ¿Por qué no le sirve? Porque lo que se está estudiando del teatro simplemente es hacer explícito lo que ya ocurre. Es decir, el público fue y después de ver la obra no deja de recomendarla. Eso es lo que ocurre, porque la obra generó su efecto. Ahora nosotros tratamos de hacer explícito aquello que está implícito. Lo implícito es que por alguna razón todos la recomiendan, pero nosotros hacemos explícito por qué la recomiendan o hacemos modelos conceptuales que expliciten por qué se recomienda esta o no se recomienda.
No vamos a hacer, como se suele hacer la crítica, de quién es el más famoso o de este tipo de crítica que es la del aplauso y te doy un premio. No, es la crítica, como la maneja Luis Josefina, hacer explícito lo que está ocurriendo ya ahí. No es que yo le voy a poner en cosas a eso que pasa que no están para que tú creas que sí están y entonces digas, ah, sí es buena la obra. O no se trata de decir, yo te voy a hacer ver lo que tú no ves, por eso crees que es mala. No, la obra tiene su efecto y nosotros solo tenemos que entender y explicitar por qué. No podemos ir a darle un aula al espectador, que es lo que se hace hoy en día. Que es lo que Avelina reclama furibundamente. No vengan a decirles a alguien que ven eso una tontería, pretendan decirle, ves una tontería porque tu marco conceptual es reducido. Es el extremo de la afirmación anterior. Es decir, a ver, no, no. O sea, si tomamos esa afirmación como dogma, ¿ven lo fácil que es hacer de una afirmación sobre una cosa un dogma? Si nos vamos al extremo y lo volvemos dogma, entonces claro, por eso el arte contemporáneo basa en eso su efectividad. Nadie sabe ver lo que aquí se está haciendo y es gran arte. No es así. Se pretende darle un marco de visión al espectador que no tiene por qué tener. Nosotros sí, porque lo queremos entender, pero el espectador no quiere entender desde la racionalidad de nosotros, desde nuestro punto de vista epistémico. El espectador quiere experimentar, nada más. Esa es la diferencia. Y entonces ahí es donde viene el enojo hoy en día. ¿Por qué no experimentas lo que yo quería que experimentaras? Pues el que se lo debe preguntar eres tú, no él. Porque tú lo tienes que hacer explícito. ¿Por qué? Hoy en día la innovación es decir, no, hay que explicarle a él por qué no lo entendió. Y ese es el enorme problema. Sí, Jules. Es que me acordé de que esto ya lo decía también un coreógrafo del siglo XX, de ballet, o sea, como de los más modernos, que se llama John Cranko. Decía eso, de que el espectador no tiene por qué saber nada, ¿no? El espectador nada más va y pues se sienta y contempla y ve lo que ve y es trabajo de los creadores a hacer o pretender en medio de lo posible que eso se entienda, ¿no? Él es el creador de un ballet que se llama Oniegin. Eh, ajá, sí, ya Bueno, lo decía bien. Ujú. es decir, ya esta idea no es nueva tampoco, ¿no? Sin embargo, a pesar de que no es nueva, se olvida. Sí, o sea, y bueno, también quería decir de que se suele pensar lo contrario y más en el ballet. Como es un arte aristócrata, o al menos con esa fama por sus orígenes, siento que también la gente piensa, pues quien va al ballet es gente culta, ¿no? Es gente que sabe incluso, pues, de qué va Giselle, ¿no? La Bayadère, o todas esas, la Bella Durmiente, ¿no? O sea, la gente que va, como antes en las tragedias, ya sabía de qué se trataba, ¿no? Edipo, Electra. Acá al ballet igual. Y él es el que dijo, porque estos ballets que acabo de mencionar, pues son del romanticismo, ¿no? Y él dijo, no, o sea, no podemos dar por hecho que la gente viene ya con la información, ¿no? Hay que hacerle entender en acción, ¿no? En acción. Sí. Bueno, volvemos a esto que estábamos hablando. Lo que está hablando este creador de ballet, lo que está diciendo es, partamos de un fundamento. El fundamento de nuestro trabajo es un fundamento práctico. Es, la gente no tiene por qué saber esta información previamente. Por lo tanto, con base en ese fundamento, estructuramos nuestro quehacer. Y nuestro quehacer va a generar fundamentos
de conocimiento de nuestro quehacer. Eso es lo que él está proponiendo, es un fundamento del trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar? Es decir, lo que esto nos demuestra con lo que estás aportando es que esto que está hablando Pablo Lorenzano con respecto a la ciencia, y más un tipo de ciencia como la psicología, que ya vimos cuáles son sus problemas, no que se use en la ciencia no quiere decir que no se haya pensado antes de lo que existe como lo que concebimos hoy como ciencia, que esa es otra falacia, ¿no? Pensamos, claro, pero esto lo pensamos ahora, pero antes, ¿cómo le hacían? Igual, antes se planteaban fundamentos, marcos de concebir la vida para operar tanto desde lo que conocemos como de cómo lo conocemos, como de cómo lo trabajamos. Solo que antes no se le llamaba ciencia, pero había fundamentos. Entonces, que esto sea el modelo de trabajo de los científicos no quiere decir que antes no existiera y que por tanto esa es la antigua novedad del posmodernismo. Euclides, Heráclito, Parménides ya pensaban de manera compleja y, y con ciertos inicios de fundamento filosófico científico. Digo, el átomo ya se sabía que existía con Demócrito, sin siquiera un telescopio. Probablemente ni siquiera existían los lentes, pues, para ver de cerca o de lejos. Entonces, ahí es donde esta idea historicista de lo moderno, lo contemporáneo es lo más avanzado es falsa. Hay muchos fundamentos que nos hacen ver hoy en día cosas muy importantes que ya estaban desde antes. Y eso no es ser tradicionalista y tampoco eso es ser dogmático, sino entender que el pensamiento epistemológico ha existido desde hace miles de años. Y hay gente que ha planteado fundamentos epistemológicos importantes que no son pasados de moda, son vigentes porque han planteado fundamentos muy importantes y esenciales. De esos fundamentos son los que habla Luisa Josefina, los que habla Stanislavski, los que habla Barba, los que habla Grotowski, los que habla Meyerhold en nuestra área. Y no es cuestión de ser ni dogmático, ni tradicionalista, ni antiguito, sino que es diferenciar lo que de verdad ya no es operable con lo fundamental. Pero hoy en día hablar de lo fundamental se considera como esto que dijimos, un trabajo que unifica, que pretende unificar, pero unificándolo, entendiéndolo como dogmatizar. Cuando el dogma de hoy en día justamente es esta aparente pluralidad de cosas, que no es, que esta aparente relatividad de cosas, mejor dicho. Entonces, siguiendo a Pablo Lorenzano, dice entonces, hay un nivel del modo en el que conceptualizamos la experiencia y hay otro que es el nivel en el modo en el que explicamos la experiencia. Esto es importantísimo para el trabajo pedagógico de las artes escénicas. ¿Cómo conceptualizo la experiencia de danzar? Por tanto, ¿cómo la explico a otros? Y eso obliga a que el pedagogo, maestro, profesional de la danza o del teatro, fundamente. Y hoy estamos llenos de instituciones donde eso no ocurre. Y donde se sabe que tanto que no ocurre, que lo que se usa es la fuerza. ¿Cuál fuerza? La del poder institucional. Porque yo soy el encargado de la cátedra y si no te quieres, te vas. Y otras prácticas por el estilo.
Entonces, dice Pablo Lorenzano, enriqueciendo el sistema conceptual para poder recibir y explicar los datos. Dice, los modelos teóricos lo que hacen es enriquecer teóricamente esos datos, aportando conceptos que son propios de esa modelización y que ponen en relación los conceptos, tanto los que sirven para representar los datos como los que propone la teoría en ciertos enunciados, llamados principios o leyes, regularidades, postulados de cada teoría. Es decir, otra vez, los modelos, entonces vamos aquí a utilizar ahora sí el pizarrón. Modelos. Vamos a ir leyendo poco a poco. Los modelos teóricos lo que hacen es enriquecer teóricamente esos datos. Entonces, no es lo mismo tener datos por fuera. Imaginemos que cada puntito es un dato. Los datos por fuera del modelo se explican, no es que no tengan explicación, se explican según cada quien su modelo de conceptualización. Pero cuando a partir de un modelo podemos establecer que cada puntito no es igual, sino que se ubica en un lugar del modelo, estamos ubicándolo en un área del modelo. Lo que dice es, los modelos hacen enriquecer teóricamente esos datos. Ese dato ya no es un simple dato, sino que ya al estar dentro de un modelo me permite darle un lugar y explicitar su funcionamiento, aportando conceptos que son propios de esa modelización. Es decir, que eso es lo que hizo Freud. El efecto en las histéricas de lo que se veía como una parálisis facial, una ceguera, etcétera, eso que está ahí puesto como dato es un dato, está paralizada, está ciega. Fuera del marco conceptual del psicoanálisis, pues simplemente pasa eso, no sabemos por qué. Y lo que más, dentro de los modelos teóricos de la psiquiatría del momento, no explican el dato, no hacen explícito por qué ocurre. Cuando Freud, pensemos, usa las tres tópicas, las tópicas, la primera y la segunda tópica, que es primero consciente, preconsciente, inconsciente, y luego yo, super yo y ello, ese es un marco conceptual dentro del que mete el dato. Por lo tanto, el dato se enriquece teóricamente, es decir, el dato ya no es un simple dato general, sino que uno dice esto es un síntoma histérico o esto es una condensación en un sueño o esto es un desplazamiento. Claro, para la palabra condensación, desplazamiento, síntoma, ya no son entendidas estas tres palabras de manera general fuera de los marcos, como cualquiera podría entenderlas de otra manera. Ya se pueden entender dentro del marco o del modelo teórico, aportando conceptos que son propios de esa modelización. En el caso de Freud, él propone uno y que ponen en relación los conceptos, tanto los que sirven para representar los datos como los que proponen la teoría en ciertos enunciados, llamados principios o leyes. Entonces él dice, hay, hay frases que establecen los principios o leyes o fundamentos del marco teórico o de la teoría, y hay otros enunciados que nos describen desde ese marco teórico qué pasa con el dato. Es decir, yo digo, el inconsciente es tal cosa. Ese es un enunciado que nos dice cuál es
cuál es el principio que rige el psicoanálisis. Pero luego, a partir de eso, un dato puede ser explicado teóricamente. Yo puedo decir, en esta persona opera un inconsciente de determinada estructura psíquica. Es decir, hay enunciados que simplemente hablan de los fundamentos de la teoría y hay otros enunciados que abordan en la explicación o hacen explícito lo que ocurre en un dato específico. Dice este señor Lorenzano. Dice, esto significa que los fenómenos representados mediante ciertos sistemas son estos mediante ampliación teórica y por cumplir con los principios o postulados de los modelos o teorías, se dice que son subsumidos o incrustados en ese modelo teórico. Es así como ese modelo explica o interpreta esos datos. Entonces, lo que antes era como ¿qué veo? Pues que se mueven en el escenario. Que la escena tenga movimiento. Eso es decir una cosa, pero cuando yo ya pongo un marco llamado análisis del movimiento, Laban, la palabra movimiento ya no es cualquier palabra, ya está dentro del marco. Y entonces el movimiento, es lo que él dice, queda subsumido al concepto. Eso se llama el quedar subsumido. Ya el dato del movimiento no puede ser leído de cualquier manera. Lo leo desde Laban, por ejemplo. Está claro que cuál modelo sea el más adecuado, que es la gran pregunta, y cuál de todos los modelos es el más adecuado, que es lo que hace a veces el desprecio al modelo teórico, al pensamiento teórico. Ay, ¿nos vas a decir tú cuál es el mejor modelo de todos? No, él les dice, está claro que cuál modelo sea el más adecuado depende de la situación empírica particular y de las bondades del modelo teórico general. Es decir, como lo dice Julio Chávez con respecto a la actuación, yo traigo mi caja de herramientas. Mi caja de herramientas son mis marcos conceptuales, por lo tanto, con la forma de leer los datos, pero ¿cuál voy a usar? ¿Cuál es la mejor? Cuando le preguntan, Julio Chávez, que es un actor muy importante en Argentina, dinos cómo actuar. Él dice, pues según la comanda, dice él, tú estás en un restaurante y te piden un platillo, pero no es lo mismo si lo único que tienes para hacer ese platillo tienes un super batidor de huevos para hacer un punto de turrón bien chido, o tienes un tenedor. Si lo que tienes es el tenedor, pues para resolver la comanda, el tenedor es tu marco, por lo tanto tu forma de operar. Si tienes el batidor súper chido, pues ese es otro marco. Si tienes los dos, es distinto. Entonces, eso, ¿cuál es el más adecuado? Depende de la situación empírica particular y de las bondades del modelo teórico general. Ahí es donde podemos resaltar el modelo teórico de Luisa Josefina Hernández, porque el modelo teórico de Luisa Josefina Hernández lo que está haciendo es que se nutre de varios marcos conceptuales, los cuales permiten explicitar una serie de datos de lectura. Lectura de lo dramático en un texto o en una escena, o en un actor, o en un proyecto de dirección. No es particular de una sola cosa. Ella decidió solo mirar la parte del texto y el análisis, pero su teoría no está supeditada solo a esa área, lo cual se cree que sí, no porque se vea que no funcione, no porque alguien haya tratado de poner en práctica esa teoría y no le haya funcionado, sino porque como no la conocen y dicen cuando investigan sobre ella, pues ella solo era analista de textos, pues entonces de entrada no la usan. Hay quienes sí consideran que ya no sirve, pero ya vamos a hablar de esos casos. Luego dice, hasta ahí termina él de explicar y le hacen una serie de preguntas, y en esa serie de respuestas que él da,
a estos estudiantes, dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice, no es lo mismo, lo dice así, ¿no? No es lo mismo perder el pelo que perder la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que cuando él dice esto, empieza a explicar, explica la transformación de las teorías. Dice, los cambios y ajustes son accidentales. Eso es lo que yo propongo, dice él, pero en términos esenciales son los mismos postulados, pero leídos de una manera que se ajusta a la comprensión del mismo. Él dice, por ejemplo, los fundamentos del psicoanálisis establecidos por Freud, al día de hoy, hay una serie de accidentes que modifican el cómo comprender el postulado, pero no hacen que el postulado sea equivocado. Y ahí él, aquí adelantándome un poco, él habla de dos posturas epistemológicas dentro de la historia de la epistemología. En el siglo XX, se dieron como el duelo del siglo, digamos, entre dos grandes epistemólogos. Uno que decía que tenía la postura de que si la teoría no me permite explicar el dato, entonces la teoría no sirve, desbancada. Él dice, yo soy más partidario de Thomas Kuhn, dice Pablo Lorenzano. La actitud de Kuhn es, si yo tengo un marco teórico, un modelo, y abordo un dato específico y no lo puedo explicar con este marco, el problema es mío, no del marco. ¿Qué quiere decir? Da un ejemplo muy bueno. Él dice, si yo tengo un martillo para clavar un clavo, pero este martillo ya no sirve, no lo voy a clavar con la cara. Es decir, no voy a aventar el martillo. O está en un lugar muy difícil el clavo, y entonces yo no puedo. No por ello lo voy a hacer con la mano, con la cara. Simplemente, y no por eso el martillo deja de servir. Simplemente este martillo ya no funciona para ese punto tan estrecho de una pared. Tengo que usar otro martillo, pero no quiere decir que el martillo que tengo ya no sirve. Eso es a lo que él se refiere con, no es lo mismo perder el pelo que perder la cabeza. Las teorías pierden pelo, digamos. Las teorías se van modificando, pero no por ello sus marcos conceptuales tienen que ser desechados. Y hoy vivimos en la época del desecho. El quítate que ahí te voy porque yo soy más nuevo, o quítate porque yo ya dije que soy mejor. Y está repleto las redes sociales y está repleto las instituciones universitarias de eso. Están en crisis, ¿por qué? Porque en aras de lograr mantenerse dentro de la institución universitaria como innovadoras, y esta palabra de la innovación es una palabra dentro de un marco capitalista de producción, pues entonces ahora es quiten lo viejo y pongan lo nuevo, porque tenemos que ser innovadores, pero sin fundamento. Y esa es la crisis de hoy en día. Las escuelas tienen una crisis de fundamentos porque no se pudieron, ¿por qué? Pero lo más fuerte es que los que dieron paso a ese trabajo en las instituciones, eso quiere decir que ni ellos, los directores, los encargados de los programas, ni siquiera ellos sabían qué hacer. Con lo cual uno se empieza a preguntar, ¿y cómo llegaste allí? Si tú no tienes capacidad de crear marcos conceptuales que le expliquen a la institución de la que eres parte de esta universidad, oigan, sí, vamos a trabajar en actualizar, pero no se trata de quitar. ¿Por qué no lo supieron? Bueno, ahí está la gran pregunta. Sí, Jules.
Sí, es que, bueno, no, creo que ya he mencionado este ejemplo aquí, pero de todas formas me parece que es un ejemplo bueno por lo que estás diciendo, que en danza pasa lo mismo con la técnica Graham, ¿no? Y con la técnica mixta, que es la más común, digamos, ¿no? Digo, sí, la más común, la más actual, la más moderna, ¿no? Que dicen de que la técnica Graham ya es pasada, ¿no? O sea, ya nadie baila así, ya nadie hace esos movimientos, son movimientos antiguos, o sea, yo no sé a qué se refieren cuando dicen antiguos, o sea, como, sí, como viejos, pasados de moda. Sí, son bien distintas, ¿no? Las técnicas. Además de que creo que también dicen eso porque pues la técnica Graham tuvo su máximo desarrollo en, pues digamos que en el marco histórico de la Segunda Guerra Mundial. Entonces dicen que es muy azotada, ¿no? Así como su creadora, que es Martha Graham, ¿no? Así que es que ella es muy azotada y, o sea, como si Ya, ahorita ya nadie se disfrutara. y haríamos esa pregunta otra vez, ¿ves? Como, ok, ¿qué quieres decir con azotada? ¿Se azota en el suelo? Es decir, me explico, ahí es donde volvemos a esto de que a veces los artistas no trabajan esa forma de hablar, lo cual quiere decir no tienen por qué. Pero si te vas a poner al frente de un grupo al que vas a formar, sí. Aquí voy a adelantar algo, perdón, Jules, que te interrumpa, pero aquí voy a adelantar algo que les quería comentar. La entrevista que tuve, de la cual les comenté la semana pasada, por eso no tuvimos sesión, fue con el maestro Felipe Reyes. El maestro Felipe Reyes Palacios fue alumno de la maestra Luisa Josefina Hernández. Y en los marcos del coloquio homenaje que le hicieron a ella cuando falleció, habla de una serie de cosas que a mí me interesaron preguntarle. Y yo en algún momento de estos videos que estoy haciendo sobre Luisa Josefina Hernández, yo dije, ¿por qué nadie va y le pregunta a Felipe Reyes? Entonces dije, bueno, pues lo voy a hacer yo, ¿no? Porque también me hice la pregunta, ¿y por qué no voy yo? Y fui, me respondió y tuve una entrevista con él donde le pregunté varias cosas. Pero hablando respecto a lo que estás diciendo, es muy azotada, pero me dice, ¿y qué azotado? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué o qué? Explícame. Él dice, él dijo algo que me sorprendió mucho, que dije, claro, es que lo explicó muy bien. Él dijo, el pensamiento creativo, no, mejor dicho, la creación, lo voy a decir lo voy a decir como él dijo, Luisa Josefina Hernández escribía obras de teatro, novelas, literatura, y para escribirla no tuvo por qué preguntarse cómo es que la escribe, ni tiene por qué, pero cuando le dan la cátedra en la universidad, se ve obligada a pensar cómo ocurre el proceso de creación de una obra. No porque ella lo necesite, sino por respuesta a una responsabilidad a cargo de un grupo de gente al que dentro del marco de una institución a ella se le confiere la función de la enseñanza. Entonces, esto es relevante porque cuando alguien dice esa técnica no porque es muy azotada, uno puede decirle, bueno, es tu gusto. No, 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 pero no en la escuela, en esta escuela ya no. Ah, bueno, es fundamental. Es diferente. Si no te gusta porque tú la denominas azotada, está bien. Pero si ya a esto lo vas a llevar a un grado de enseñanza y en donde tú decides que a un grupo de personas que te confieren una confianza, puesto que estás en una función docente, de decir esto no, lo debes fundamentar y explicar, no solo ante los estudiantes, cuando ellos digan, oye, yo he escuchado de esta técnica, ¿por qué no?
Y también frente a, se supone, un aparato de, ¿cómo se llama esto? De un consejo ante el cual tú le dices, en esta escuela ya no, Graham. Todo eso no es cierto que lo tienen. Yo cada vez estoy más certero de eso. No es cierto que lo hacen. Los consejos están llenos, ahí sí, de palancas políticas, de alguien que no sabe nada, pero llegó ahí porque no sé qué, o de gente que se ha quedado con sus propios marcos y dice, mi marco es el mío y se joden. Y a ver, muévanme, tengo sindicato y tengo gremio y tengo esto y tengo peso, entonces a ver, agregale. Y por eso a mí me sorprende cuando se salta lo del Me Too y todo esto. Y digo, pues, ¿qué esperaban? Si esto es una revoltura de incoherencias. ¿Qué esperaban? No, no esperen menos. Ahí están las manifestaciones en Estados Unidos de las universidades contra lo de Gaza. O sea, ¿qué esperaban? Pero hay una, de parte del otro lado, de los que están al frente en una función, hay como un escándalo de cómo voy a responder a, cómo me piden. Pues por eso estás allí. Se supone que por eso, por alguna razón te pusieron ahí. Y ahí es donde está, no hay respuesta. Y de ahí luego se sorprende, ay, ¿por qué los chavos están tan apagados? ¿Por qué están tan apáticos? Pues porque no hay marco, no hay, llegan a las clases y salen pensando o que son una cosa o la otra, pero no salen con la idea de que estoy haciendo algo de mi vida. Pero no solo la escuela de teatro, pues, o las artes escénicas, en general las universidades salen diciendo, no es cierto que aquí voy a poder vivir, que no es cierto que aquí me están enseñando a ser alguien o me dan un marco, una herramienta para poderme desarrollar como persona. Hoy en día, los grandes debates son esos. ¿Por qué este nihilismo, llamado nihilismo por otras razones, pero esta como dejadez que tanto abruma y dicen, ay, los jóvenes, a ver, compañeros, pues es que son los que están en las funciones que están haciendo. Nuevamente, la posición de Kuhn. Si algo no está funcionando, no es problema del marco que estamos usando, es problema de cómo lo estamos usando nosotros. Sí, Jules. Sí, quería decir que el problema también es que se va empobreciendo, técnicamente hablando, pues la metodología de, en este caso, de la danza, porque si no se tuviera esa ignorancia o incluso prejuicio acerca de la técnica Graham, pues podría incluirse, ¿no? Y tener ambas, la técnica Graham y la mixta, y además, o sea, sirven para distintas cosas, porque la técnica mixta te da unos resultados visuales, sensoriales, y la técnica Graham otros, ¿no? Es como también si dijéramos, ¿para qué el ballet? El ballet ya está pasado de moda, ¿no? O sea, estamos bailando cosas que se bailaban en 1800, ¿no? ¿Para qué? Y pues no, o sea, se sabe, el ballet es una técnica formativa, ¿no? Te da alineación del cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que se va quedando pobre ese bagaje técnico que se podría transmitir a los estudiantes. Exacto. Entonces, es por esto que estoy utilizando esto que habla Pablo Lorenzano, porque ¿de qué estamos hablando a fin de cuentas? De la importancia de los modelos teóricos, de cómo modelar, cómo proponer un modelo de trabajo teórico práctico. Porque también lo que se está entendiendo, según Pablo Lorenzano, es que teorizar no es solo pensar en cosas abstractas o alejadas de la experiencia, sino que él está hablando de la ida y la vuelta. No hay dato experiencial que no pase por un marco teórico referencial. Entonces no hay separación alguna entre teoría y práctica. Y es lo que yo pienso que si esto lo está hablando una persona a nivel de la formación de científicos, no solo de psicología, sino de biología y de otras ciencias, ¿cómo es que esta separación sí sea entendida como tal dentro de las artes escénicas? Que se postulan como complejas
del entendimiento de la humanidad, cuando son más simplistas que las propias ciencias o el estudio de las ciencias, que es lo que se puede ver. Encontramos posturas o maneras de trabajar escénicas de artistas que son más simplistas que un pensamiento cualquiera. Están ya fijas y lineales sobre una cuestión. Cuando se supone cuando se supone que el arte es el punto de las áreas del pensamiento humano la que trabaja con la complejidad y terminan siendo más simplistas y radicales que incluso la propia ciencia que ya tiene su parte dura, ¿no? Eso es lo que me llama mucho la atención, ¿no? Dice lo siguiente, ¿qué pasa cuando la teoría no logra explicar un dato? Según Thomas Kuhn, no es que la teoría o modelo teórico quede refutado en sus paradigmas, sino que esto habla mal del científico que no supo encontrar el modelo científico para encontrar la explicación de ese caso particular. Esto que hablamos, ¿no? Que yo no pueda clavar ese clavo allí con este martillo, no quiere decir que lo voy a clavar con la cara o que desecho el martillo. Tengo que encontrar yo la manera de cómo. Sabiendo ya que este martillo no me funciona, pero no quiere decir que no funcione para otros casos. Un contraejemplo, esta es la frase que él pone, ¿no? Que es la frase de Thomas Kuhn. Un contraejemplo, más que una refutación del paradigma, es una refutación del científico. Entender esto ayudaría, por un lado, dice Pablo Lorenzano, no, uno, no debe tenerse, bueno, esto ya lo traduzco yo o lo extraigo yo de lo que él dice, ¿no? De esto que estamos hablando en las escuelas. Si entendemos esta manera de conocer las cosas epistemológica, habría que decir que no habría que tener miedo a la refutación del paradigma por perder poder. Cosa que en el trabajo, sobre todo en Luisa Josefina Hernández, eso se daba mucho. En ciertos maestros que la enseñaban como un marco de poder. Es decir, así dice la teoría y te callas, ¿no? O sea, si no lo entiendes, etcétera, etcétera. Dos, que se asumiera la responsabilidad de revisar uno mismo sus planteamientos y no por defender el paradigma evitar desplazar o reprimir la refutación. Tres, que si aún no se encuentra explicación del caso particular, eso no quiere decir que la teoría modelo falle, no tirar a la basura el martillo. Es decir, esto ayudaría a entender y a criticar la manera en la que, sobre todo los programas de estudio de las escuelas de teatro, sobre todo se rechaza la teoría de Luisa Josefina, asumiéndola en algunos libros incluso como una teoría que se quedó en un modelo pasado de moda, con lo cual hace que, uno, que no la conocen y dos, que en todo caso, partiendo de otorgando otorgándole fidelidad a ese postulado, eso no quiere decir que había que desecharla, porque entonces, ¿cómo vamos a complejizar el conocimiento desechando lo que sabemos? ¿No? Eso es lo que, entonces, con lo cual eso hace también una crítica a cómo se establecen en las escuelas de arte teatral, las escuelas de arte escénico, cómo se establece el marco conceptual que da un programa de estudios. ¿Cuáles son los criterios? Y nuevamente, se supone que los que están a cargo de eso deberían conocer estas formas epistemológicas de modelos teóricos, pero a veces nos damos cuenta que no lo saben. Luego dice él, trabajar sobre la anomalía, y eso puede llevar a un cambio esencial del modelo. Entonces, con respecto a lo que yo decía, a qué es lo que estamos haciendo aquí, en el acto teórico, en este seminario. Digo, me estoy dando cuenta apenas a este momento en el que llevamos más de un año de trabajo.
digamos, no sabía cómo explicarlo hasta este momento. Pero lo que estamos encontrando es que lo que se está proponiendo aquí en este seminario es un modelo teórico. Un modelo teórico, ¿qué quiere decir? Ya hemos visto. Un modelo teórico está sostenido por una serie de conceptos, fundamentos o leyes o generalizaciones de algunas teorías que a su vez estas explican y explicitan datos sobre la realidad escénica. ¿Cuál es el modelo que aquí utilizamos? Uno que tiene tres campos. El modelo está creado de tres campos. El de la teoría de géneros de Luisa Josefina Hernández. El otro, la otra teoría de este modelo es la antropología teatral de Eugenio Barba. Y el otro, el tercero, es el de el método de las acciones físicas de Stanislavski, que en este caso, más que un marco teórico, es un método de trabajo, ¿no? Esta es una teoría, este es un estudio teórico en casos particulares, y este es todavía en perfeccionamiento un método que busca acercarse a crear una especie de teoría sobre la actuación, pero no es como tal una teoría de la actuación. Este es el marco, el modelo teórico bajo el cual trabajamos aquí. Y uno podría decir, bueno, y entonces la dirección escénica, ¿dónde queda? ¿Cómo trabajamos el entender la dirección de escena? La dirección de escena la vamos a comprender por el resultado dentro de este modelo planteado como el resultado de la interacción o el punto central donde comparten los tres ejes de este modelo. La dirección escénica está aquí. Que por lo tanto, si se dan cuenta, si es un resultado de la interacción, es porque la dirección escénica arroja datos. La dirección escénica no propone datos. La dirección escénica arroja datos, arroja cosas desde la escena. Por lo tanto, la dirección escénica es el punto en el que nos encontramos con la mirada del espectador. Los datos que se arrojan nos hacen saber cuál es la mirada que el espectador tiene según esos datos arrojados. Entonces, este es nuestro modelo, o hasta ahora, este es un primer planteamiento del modelo. Como dice Lorenzano, no quiere decir que ahí nos vamos a quedar o que sea lo único o lo mejor, pero sí a mí me parece que es un marco, un modelo conceptual que permite explicitar datos de muchas cosas que están revueltos en el sentido de que se confunde una serie de cosas y que este marco permitiría explicarlas. Claro que el desarrollo de todo el seminario consiste en ir viendo cómo en cada zona de este marco o modelo se van explicando las cosas del hacer teatral. Pero por lo menos ya estamos en un punto donde puedo establecer de manera mucho más clara qué es lo que estoy haciendo. ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es este seminario? Tú vas a decir cómo, nos vas a, ¿qué? Ya, lo encontré con este señor Lorenzano. Y sobre todo porque lo que me ayudó Lorenzano es a entender cómo explicar el modelo teórico. Pero este modelo teórico se basa en otra forma epistémica de entender las cosas
Es decir, este modelo teórico está creado porque, siguiendo a Pablo Lorenzano, estoy entendiendo cómo se articulan las teorías para generar modelos. Es decir, esto es un modelo teórico, pero a su vez, este modelo teórico tiene sentido bajo una visión episistémica, que es la de Rolando García, donde partimos para que este modelo teórico en este seminario llamado el acto teórico tenga sentido, partimos de que el teatro es un sistema complejo. Como tal, entonces, no puede ser explicado desde una sola teoría. Pero estas tres teorías que utilizan son las únicas. No, yo considero dentro de este modelo que estas tres grandes posturas teóricas son las fundamentales en las que se han derivado otras aportaciones en estas tres áreas. Pero si lo vemos así, en general, todo lo que se puede hablar parte, se quiera o no, del trabajo del análisis estructural genérico, el análisis estructural el análisis de la estructura dramática de un acontecer escénico. Más allá, acercado o alejado, favor o en contra, pero en general, la antropología teatral de Eugenio Barba ha establecido una serie de pautas metodológicas de trabajo escénico, dentro de las cuales se han aportado, o incluso a partir de la contradicción de eso, se han aportado cosas a el trabajo del entendimiento de las técnicas de actuación a nivel de lo corporal, de cómo se desarrolla en la técnica del movimiento, del trabajo físico. Por lo tanto, este es un punto de arranque importante. Esto de la Josefina es otro punto fundamental de arranque para entender las propuestas que van sucediendo hasta la actualidad. Y el de Stanislavski, por supuesto, es el punto de arranque para entender todo lo relacionado con la actuación. Entonces, por eso no se utiliza una sola. Dentro de este modelo teórico, utilizamos como punto de partida estas tres que se considera aquí que son las más fundamentales, pero no, y de las cuales emanan todas las demás. Entonces, esto es un modelo partiendo de que el teatro es un sistema complejo. Y ahí esto es muy importante, recalcarlo otra vez. Rolando García dice, la complejidad o el sistema complejo no es algo que nosotros decidamos que lo es algo que encontramos de los datos de la realidad. Nosotros encontramos la relación sistémica de ese sistema. La relación estructural de ese sistema la encontramos. Entonces, el teatro ha sido un sistema complejo mucho antes de que existieran los términos sistema complejo, epistemología y modelo teórico. Desde Aristóteles y para atrás, el teatro ya era un sistema complejo. Es por eso que es muy importante decirlo, porque no es que lo diga yo, lo bautice yo por decreto. Yo puedo, a lo largo del seminario, mostrarles cómo ha sido así desde siempre y por lo tanto, entendiéndolo así, plantear un marco o modelo teórico que permita explicitar los datos que vemos sobre el acontecer escénico. Entonces, hay otra cosa que me interesa mucho mencionar, porque le hacen una pregunta muy, muy buena. Y él dice que le gustaría distinguir relativismo de pluralismo. Dice Pablo Lorenzano, dice, no es que todo vale igualmente.
Y aquí sí me puse mucha atención porque dije, este tema es ríspido. Él dice, no es que todo vale igualmente. Y él pone una analogía de zapatos. Dice, yo en una zapatería tengo muchos zapatos con distintas cajas. Hay algunos que caben en la caja y otros que no caben. Hay unos que puedo utilizar una o dos cajas distintas para el mismo zapato. Dice, pero si yo agarrara una caja del tamaño, y está en un salón grandísimo, ¿no? Si yo tuviera una caja de zapatos de ese tamaño, puedo tener la caja de zapatos de ese tamaño enorme, pero no me la voy a poder llevar a mi casa, porque ni siquiera va a caber en mi casa. Entonces, eso no quiere decir que teniendo, dice, eso es lo que tenemos, pluralidad de teorías, pero no, eso no quiere decir que tenga que haber un relativismo. No es que entonces cualquiera la puede usar. Hay una pluralidad de cajas, pero no todas funcionan según mi propósito. Incluso a lo mejor yo busco una caja, dice él, transparente, porque lo que yo quiero es meter al zapato en su caja, pero quiero ponerlo en un lugar donde la gente lo vea. Entonces dice que haya una pluralidad de teorías, no quiere decir que haya un relativismo teórico. Hay una pluralidad según el propósito, depende de con qué caja metes, qué zapato metes, en qué caja. Eso es lo que él explica. Entonces él dice, ah, aunque hay muchas cajas, eso sería el pluralismo, hay buenas razones, dice, y lo resalta, buenas razones, razonamiento, para escoger una u otra en cada contexto. Entonces, esto que se propone acá como modelo teórico obedece a un propósito, el cual no tiene por qué compartir el propósito de otras personas que planteen un marco o modelo conceptual diferente, pero lo cual no hace tampoco que este marco o modelo tenga que ser validado como el único, como el mejor. Eso es muy importante. Entonces, sí, es que no es la única manera de verlo. No, hay un pluralismo, pero no quiere decir que por eso haya un relativismo. Y luego dice, los casos con sus contextos, de cualquier modo, a pesar de la individualidad del caso, hay un punto donde cada caso tiene elementos generales, ¿no? Porque luego le dicen, es una conferencia a psicólogos, ¿no? Entonces le dicen, él dice, sí es verdad, porque a un estudiante se lo propone, dice, es verdad que una violación, porque fue lo que dice esta persona en esta clase, dice, le dice Pablo Lorenzano, es verdad que una violación en el marco de un niño no es el mismo que el de un adulto. Son cosas del caso particular, pero eso no nos va a llevar a decir que entonces cada uno tiene cosas distintas en su mente. Si estamos hablando del fundamento de lo psicológico, aunque cada caso es muy diferente, estamos partiendo del fundamento de que el niño y el adulto tienen psique, tienen inconsciente. Entonces ahí encontramos un marco general para explicar el caso particular. Entonces dice, aguas con eso, con confundirlo, ¿no? El decir, es decir, es verdad que cada caso es muy complejo y distinto, pero no quiere decir que nos perdamos dentro del marco que estamos utilizando. Y cuando el marco que estamos utilizando no funcione, hay que cambiar de marco, pero no desechar el que tenemos. Eso que nos daría una pluralidad de marcos referenciales. Que eso es lo que yo he escuchado siempre que hablo de esto. Lo digo no porque lo digo porque yo lo he visto y me lo han dicho a la cara, pues, que cuando eso se plantea en un trabajo de formación profesional, teatral, viene esta cosa de, ay, no, hay mucho que leer, no, 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 yo cuándo, entonces, ¿cuándo voy a actuar? Como si actuar fuera algo tan simple, algo tan fácil,
que no tuviera que ver con los marcos referenciales que tengo en mi cabeza. Ah, pero sí les gusta, sí le gusta a este gremio hablar de complejidad y de crítica y de dialéctica, pero cuando uno ve lo que ponen, dicen, pues no hay, yo no veo ahí dialéctica. Yo no veo el andar en entender que esto ya existe, esta forma de trabajar modelos de pensamiento referencial, conceptual. Se siguen peleando si actores formales o vivenciales. Se sigue, se sigue hablando de referentes en el arte escénico. ¿Cuál va a ser nuestro referente? Como si hubiera, ¿me explico? Es como de, bueno, pero se habla mucho de, sí, no, aquí tenemos complejidad, pluralidad, dialéctica, incluso para criticar algunas cuestiones de la política, ¿no? No, no entienden a los artistas. Sí, pero si los artistas no se dan a entender, ¿qué onda? Que ahí es donde sí les puede dar mucha tirria a una serie de personajes en el ámbito del gremio escénico que han sabido darse a entender en los grandes estratos políticos y han logrado ventajas sobre eso. ¿Cómo justificar la existencia de una compañía auspiciada por el Estado? El caso de tiempo atrás, para no entrar en los casos actuales, ha sido Héctor Azar. A Héctor Azar se le tachaba mucho de tener poder político cultural, pero ¿cómo? ¿Cómo es que lograba ese poder? A la propia Luisa Josefina, pero porque ella podía dar a entender lo que quería, haciendo ver por qué era importante, es decir, un marco conceptual que explicite las razones. Sí, Jules. Es que de que en el libro de memorias justo dice eso, ¿no? De que Guillermina Bravo le decía a Luisa Josefina, ayúdame a pedir tal apoyo porque tú hablas muy bien, ¿no? Te expresas bien y nos lo van a dar. Ella decía, dice, ¿no? Guillermina Bravo solo ponía su carita así hacia abajo y la que hablaba era yo, dice, y dice Luisa Josefina, y quizás algo sí sabía decir, pero como se lo dijo Guillermina Bravo, tú sabes hablar. Saber hablar es eso, es lo que les choca de Usigli, que Usigli sabía fundamentar lo que decía. Eso, de ella, de Usigli, de Héctor Azar y muchos otros, que más allá de si nos gusta o no nos gusta y las ventajas que de eso sacaron, pudieron fundamentar lo que decían y obtener un apoyo de eso. El propio caso de Avelina Lesper, ella lo cuenta, ella se lanzaba y criticaba y todo esto y empezó a tener resonancia hasta que esto que pasó, un directivo del periódico Milenio le dijo así, ¿y tú esto que dices, eres capaz de fundamentarlo en un periódico? Y dijo, claro, y le dieron el espacio. Entonces, bueno, esas cosas son importantes de hablarlas hoy en día porque me parece a mí, no se hablan y también me parece, todo viene de entender la importancia del acto teórico, de saber, de trabajar teóricamente, lo cual no quiere decir vivir en el pensamiento cerrado, ¿no? Esto sobre todo es esto, ¿no? Que estamos llegando a un punto del seminario donde se está planteando un fundamento de modelo que apenas inicia, apenas va a tratar de demostrar estas preceptivas, digamos, pero son preceptivas dadas de datos extraídos a lo largo de la historia y el trabajo profesional. Es decir, un modelo, ¿no? Que además, en mi muy particular punto de vista, tiene un plus, porque es un modelo teórico que está sostenido dentro de una metodología científica, de epistemología, epistemológica, mejor dicho, dentro de una metodología de pensamiento epistemológico
que es el marco con el cual se pretende dar cierta solidez a cualquier pensamiento científico. Que aquí no se trata de que sea científico, pero sí seguimos un modelo que permite establecer que lo que estamos diciendo tiene razones, que es esta forma de modelo teórico basándome en lo que explica Pablo Lorenzano y entender el teatro como un sistema complejo desde la perspectiva de Rolando García, ¿no? Que por eso digo, me inspiro que es lo mismo que está ocurriendo hoy en día con el psicoanálisis. Porque algunos bajo esta idea lo quieren desechar al punto de decir es brujería. Es casi dentro del mismo catálogo, del mismo, de la misma acepción de chamanismo o brujería, pensando que el chamanismo o la brujería es algo que cuando uno entra en esos lugares uno dice aguas, porque ahí estaba Jacobo Grinberg. Y cuando uno ya hablar a Jacobo Grinberg, no es cualquier persona y no dice cualquier cosa. Cuando uno vaya a hablar a David Bohm y de la teoría del campo unificado, uno dice, aquí hay cosas interesantes que explican estas cosas que dentro de otro marco conceptual son vistos como supercherías, el chamanismo y la brujería como superchería. Esas son brujerías. Lo cual nos lleva a entender el origen de la palabra, porque eso es lo que se pensaba de las mujeres que dentro de esos tiempos tenían un marco, quizás basado en una mitología, pero que ahora era operativo, herbolaria, y que ahí sí la ignorancia y la cerrazón le llamó brujería, ¿no? Luego dice, eh, él habla de una tensión entre la información y la formación. Él dice, hay una ley de la comunicación que a veces tanta información desinforma. Dice entonces, ante la cantidad de información, dice Pablo Lorenzano, si una ley de la comunicación, del estudio de la comunicación dice, mucha información lo que hace es desinformar, lo cual vemos hoy en día. Él dice, ante la desinformación hay que formarse. Es decir, seleccionar la información para formarse un criterio, que ese criterio está en constante movimiento. Eso es formación, dice él. Y él lo dice sobre todo para los estudiantes diciendo, ustedes tienen ahí un abanico de información, que son todos los profesores y lo que hay. ¿Cuál es la formación verdadera a la que ustedes se den? Eso se llama mimesis, pensamiento creativo que jerarquiza el cómo comprender el mundo. O sea que Aristóteles sigue teniendo razón. Y eso es lo que también le choca a mucha gente. Él dice él, si ustedes se sitúan dentro de un marco que permite formarse un criterio, él dice, la formación viene dada por lo menos del seguimiento serio de algunos de ustedes, de alguna de esas posturas teórica, al menos en la formación teórica. Esto lo digo para explicar el modelo que se está proponiendo, porque este modelo, por supuesto, está basado en el seguimiento de una teoría específica, que es la de Luisa Josefina. A partir de ella y de su trabajo, no de lo que dicen de ella o de lo que otros creen que enseñó ella, pretende ir a las raíces de lo que ella planteaba. Eh, entonces, en síntesis, ¿qué es un modelo teórico? Dice Pablo Lorenzano, un sistema donde hay conceptos relacionados a regularidades, leyes o principios que pretenden decir algo de un fenómeno. Entonces, lo que se está planteando hoy en día aquí,
Hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, es un gran trabajo para mí. Es decir, puedo ya hablarles de qué estoy haciendo. Estoy planteando un modelo teórico. Es decir, eso que está puesto en el pizarrón, un sistema donde hay conceptos relacionados a regularidades, leyes o principios que pretenden decir algo de un fenómeno llamado teatral y que es un modelo que desde mi punto de vista permite explicar algunas cosas que dentro de otros modelos no se explican o confunden. Cuando uno tiene un modelo teórico, dice Pablo Lorenzano, hay conceptos propuestos por esta teoría, pero hay otros prestados por otras teorías. Esto me parece importantísimo, porque yo me acuerdo de la famosa frase esa que me pusieron ahí de, pero eso es filosofía, lo que estamos haciendo es teatro. Eso es el puro monismo lineal al estilo medieval, ¿no? Lo que dice Pablo Lorenzano, cuando uno tiene un modelo teórico, hay conceptos propuestos por esta teoría, pero hay otros prestados por otras teorías. Es lo que vemos cuando, es lo que voy a tratar de mostrar y desarrollar en el caso específico del seminario de Luisa Josefina Hernández. Su teoría, algunas son aportaciones novedosas y que inician con ella, pero esas innovaciones están basadas en otros conceptos que no se supeditan a lo teatral, sino a lo psicoanalítico, a lo filosófico, a lo social, a lo antropológico. Y están allí. Ella no pierde el tiempo, digamos, en explicitar de dónde viene. Lo utiliza y se acabó. Es uno quien tiene que saber que allí hay un marco referencial de otra disciplina que si yo no lo he entendido, no entiendo lo que ella me está diciendo. Y es que me sorprende, les da flojera. Flojera, esa es la palabra, les da flojera decir, no, entonces tendría que, no nos hagamos, ya dejémoslo así. Es sorprendente el ver a veces la flojera también de pensar, ¿no? No, es que, ay, no, entonces quiere decir que tendríamos que estudiar y no me salgas con que la metafísica de Aristóteles. Pues entonces, ¿de qué se trata esto, no? Se trata de se tiene una actitud muy pragmática, lo cual no es pragmatismo, sino se tiene una actitud muy, ni siquiera es pragmática, es una actitud, automática. A mí dime qué hacer y lo hago. Y si ya con eso soy actor, se acabó. O si ya me dicen que con eso soy actor, fin. Ah, se trata de estar activo. Voy a estar activo. Estas cosas, ¿no? Estas formulitas que se dan. Entonces, la frase que resume esto de lo que estoy hablando, Pablo Lorenzano dice, nosotros no podemos entender nuestra teoría o modelo teórico si al mismo tiempo no entendemos también otras teorías. Entonces, si yo estoy hablando de la acción y la mímesis, o pretendo decir la acción no, ni la mímesis no lo puedo decir sin conocer el marco y las teorías que han hablado durante mucho tiempo atrás sobre lo que es la acción y la mímesis, sobre todo porque son términos de la Grecia antigua, que si yo no sé cómo se utilizan, ¿cómo voy a saber qué estoy diciendo? Así de simple. El uso de conceptos aislados es peligroso, dice Pablo Lorenzano. Hay que utilizarlos en contexto con otros conceptos y de su propia teoría. Él pone el ejemplo de la famosa entropía, que dice, todo el mundo hoy en día habla de la entropía. Dice, la entropía es un término de la física asociado a una forma particular en la que opera la energía, lo cual no quiere decir que se pueda utilizar así nomás. Ese es un ejemplo que él da. Dice, aquellos que suelen utilizar la entropía para hablar de cosas, ya es una forma muy ad hoc de lo que ellos creen que es la entropía.
sin conocer dentro de su marco teórico qué es la entropía. Yo, desde mi particular punto de vista, es lo mismo que se habla con lo del performance. Nombrarle performance a todo, entre otras cosas, ¿no? Esto es, aquí lo vamos a dejar. Entonces, una vez planteado esto en esta sesión, ¿qué estamos haciendo aquí? Hoy, 1 de mayo. Lo que seguiría en la siguiente sesión es ahora sí empezar a trabajar sobre, es ya entendiendo el marco teórico o modelo teórico del cual estamos, ir entendiendo algunos puntos fundamentales que se comparten dentro de estos tres campos del modelo teórico. ¿Cuáles son esos conceptos o fundamentos importantes? La mímesis, que también se comparte en este, que también se comparte en este. Distinguir acción de movimiento, que también es algo que se comparte en este y también se comparte en este. Digo, acciones físicas, ya más explícito lo puede ser. Mímesis, acción, movimiento y tono, que también se comparten los tres ejes de este marco conceptual. Y para empezar a entenderlos, vamos a empezar por el de Luis-Josefina. Pero vamos a ver cómo estos tres conceptos fundamentales se mueven ya en la antropología teatral y en el trabajo stanislavskiano o el sistema de Stanislavski. Pero el marco o punto de partida va a ser el de Luis-Josefina porque nos permite entender los otros dos. Y una vez que ahondemos en esos, vamos a ir viendo sus derivaciones a partir de estos tres marcos y los consecuentes aportaciones de muchos otros pensadores teóricos y artistas a lo largo del tiempo. Bueno, pues esto sería todo y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Bye. Bye.